Buen día a todos, mi nombre es Mariel Sánchez y junto con mis compañeras Estefanía Rodríguez y Roxana Franco les hablaremos un poco acerca de lo que es el constructivismo en la psicología. ¿Qué es? Se considera que no existe una realidad independiente del individuo, es decir, se puede considerar real la irrealidad. Así pues, la misma realidad es de dos maneras. La primera, la realidad en sí, la cual según Piaget no se puede conocer. Y la segunda, la realidad en mí, aquello que yo quiero del mundo y lo convierto en mi propia realidad, es decir, lo que existe de verdad y lo que yo percibo en realidad. Además, es un modelo pedagógico que plantea la necesidad de proporcionarle a los estudiantes una serie de herramientas que les permitan construir sus propios criterios y aprendizaje, los cuales les ayudará a resolver cualquier problemática en el futuro. Para el pensamiento constructivista, el conocimiento se entiende como un proceso de construcción por el cual debe pasar la persona o el estudiante para desarrollarse como ser humano. Este proceso se lleva a cabo de forma dinámica, por lo que el estudiante debe tomar una actitud participativa e interactiva. Origen del constructivismo en la psicología. Si tenemos que adjudicarle a algún autor la creación de esta corriente, ese ha de ser Jean Piaget, quien a partir de sus estudios sobre la evolución del conocimiento infantil, trató de explicar la psicología del desarrollo y formuló su teoría del aprendizaje. El constructivismo tiene como intención la creación de una teoría para lograr una correcta explicación a la formación del conocimiento. Esta logra, mediante dicha teoría, superar el antagonismo existente entre los autores racionalistas y los empiristas. Para conseguir esto parte de la base de que el conocimiento de la realidad es construida por el propio sujeto a partir de los mecanismos propios de los que dispone, y por ello la experiencia es de gran importancia a nivel individual de cada persona. Características del constructivismo en la psicología. Ser constitucionalmente inacabado, que tiene que hacerse, construirse. Es constitucionalmente abierto, por lo que tiene la posibilidad de proyectar su vida y construirse en función de sus propósitos. Necesita construirse y esta necesidad solo puede satisfacerla a través de sus actuaciones y su actividad. Dispone del lenguaje, lo que multiplica y enriquece sus posibilidades de acción. Requiere de un medio con el que pueda interactuar. Historia del constructivismo. Aunque las raíces se remontan a los filósofos griegos Heráclito, Protágoras y Aristóteles, no fue hasta 1924 que el filósofo francés Gaston Bachelard, 1884-1962, afirmó que nada procede de sí mismo, nada se da, todo está construido. Y solo en 1967, Jean Piaget, 1896-1980, utilizó por primera vez la expresión epistemología constructivista. La doctrina está en deuda con la teoría darwiniana de finales del siglo XIX, ya que los constructivistas afirman que la comprensión humana como producto de la selección natural puede decirse que no proporciona una comprensión verdadera del mundo tal como es en sí mismo, que lo que es absolutamente necesario para la supervivencia humana. Teoría constructivista. Se puede decir que la teoría constructivista está fundamentada en 5 principios. La interacción del ser humano con el medio. Este principio se refiere a que la construcción de los conocimientos está influenciada por la relación que mantiene el ser humano con el medio en el que se desarrolla. Por ejemplo, una persona construirá sus conocimientos basándose en sus experiencias familiares, laborales, educativas, entre otros. La experiencia previa condiciona el conocimiento próximo a construir. Esto quiere decir que las experiencias que el ser humano va creando a lo largo de su vida influirán en la manera de aproximarse a los nuevos conocimientos. En otras palabras, los conocimientos adquiridos anteriormente tendrán un peso considerable en la construcción de los nuevos aprendizajes. Por ejemplo, un joven aprendió que para cocinar frijoles es recomendable remojarlos el día anterior. Este conocimiento influenciará a ese joven cuando decida preparar otro tipo de grano
como las lentejas. La elaboración de un sentido a partir de las experiencias. Es a través de las experiencias y los conocimientos adquiridos que el ser humano le otorga un sentido a la realidad, es decir, dota de significado su existencia. La organización activa. Como se mencionó anteriormente, el constructivismo considera que el aprendizaje es una construcción continua, donde quien aprende participa de forma activa en ese proceso. Por esta razón se afirma que es una organización activa. El estudiante o aprendiz está organizando sus nuevas experiencias y conocimientos a medida que los va obteniendo. Esto le permite moldear su percepción de la realidad. La adaptación entre el conocimiento y la realidad. Este principio establece que a medida que el ser humano adquiere nuevos conocimientos, estos se van adaptando a las necesidades de la realidad y del medio en el que habita. Esta adaptación le permite desarrollarse cognitivamente a lo largo de su vida. El constructivismo se refiere a muchas escuelas de pensamiento que extraordinariamente son diferentes en sus técnicas. Están conectadas por una crítica común de los enfoques estándar anteriores y por suposiciones compartidas sobre la naturaleza constructiva activa del conocimiento humano. En particular, la crítica apunta al postulado asociacionista del empirismo, mediante el cual la mente se concibe como un sistema pasivo que recoge sus contenidos de su entorno y, a través del acto de conocer, produce una copia del orden de la realidad. Tipos de constructivismo. Constructivismo psicológico. Este tiene la intención de explicar el funcionamiento del mundo a partir de la naturaleza del cambio y la causalidad. Dentro de ella se distinguen 4 hipótesis distintas para dar una explicación a esto. El formismo se basa en los procesos de clasificación e identificación, de manera que, para esta teoría, el establecimiento de distinciones es la actividad cognitiva fundamental. El mecanicismo se basa en el supuesto de que los fenómenos que ocurren a diario se pueden entender en términos de sus relaciones causa-efecto. El contextualismo parte de la idea base de que el mundo es una colección de acontecimientos interconectados por una serie de patrones cambiantes. El organicismo. Todos los fenómenos son confrontados mediante oposiciones y contradicciones, los cuales dan lugar a cambios de mayor complejidad. Constructivismo material. Esta teoría está muy relacionada con la hipótesis formista previamente nombrada, ya que plantea la causalidad material de que las propiedades estables de los fenómenos dan cuenta de su propio funcionamiento. Dentro de ella se encuentra explicada una perspectiva conocida como el constructivismo radical. Esta se preocupa por la construcción de los significados personales mediante las experiencias, negando la existencia de la verdad metafísica. Constructivismo eficiente. Esta postura identifica el conocimiento como un proceso activo en donde los inputs ambientales, es decir, estímulos, son interpretados y almacenados como información significativa. Se podría decir que muestra una conexión con la hipótesis mecanicista. Constructivismo formal. Se concibe el conocimiento a partir de aquellas contradicciones creadas a consecuencias de las interacciones continuas entre los individuos y su ambiente. Usa el concepto de causalidad final como el resultado de un conocimiento dinámico y cambiante que evoluciona para obtener una mayor complejidad y capacidad de abstracción. Constructivismo educativo. Se concibe a los humanos como individuos motivados hacia el aprendizaje para poder desarrollar la totalidad de sus capacidades y con ello lograr una completa comprensión del mundo en que vive. Parte desde la idea de un individuo activo, el cual es guiado por una serie de docentes, los cuales le estimularán para que pueda ir superando una serie de etapas. Aquí finaliza nuestra exposición. Esperamos que esta información sea de provecho para todos. Gracias.